Bien, nuevamente nos encontramos en su programa Profundizando en la Fe y estamos ahora viendo los criterios que nos presenta la Iglesia para interpretar la palabra de Dios según el espíritu con que fue escrita. Y hemos visto dos criterios. El primero es atender al contenido y a la unidad de las Sagradas Escrituras. El segundo fue estar atento a la tradición viva de la Iglesia, pues las Escrituras no es un libro muerto, sino que está más presente en el corazón de los fieles. Ya el profeta Ezequiel había dicho eso: escribiré mi ley en los corazones. Y donde quiera que hay un corazón lleno del Espíritu Santo, ahí está la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está la semilla del verbo. Y es por eso que podemos entrar en sintonía con el Señor. El tercer criterio, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. La cohesión de las verdades de fe. Ya habíamos dicho que hay una relación en todos los principios de fe. No hay una desvinculación entre el principio de fe que confiesa la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, del dogma de la Santísima Trinidad. No, hay un vínculo, hay una cohesión, hay una unidad de la fe. Bien, continuamos con lo que nos dice, con el sentido de la Escritura. Es el otro temita que vamos a ver ahora. En este sentido nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 115. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Bien, hay dos sentidos fundamentales, que es el sentido literal y el sentido espiritual. Pero el sentido espiritual, a su vez, se divide en espíritu alegórico, sentido moral y sentido anagógico, que voy a ir explicando ahora, siguiendo el catecismo, estos sentidos. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. El sentido literal es la palabra de Dios tal y cual está escrita, ahí, tal y cual, y es, podríamos decir, la base para los demás sentidos que vamos a seguir viendo. Pero no siempre se debe interpretar la Biblia de manera literal, no siempre. Por eso a veces no debemos poner añadiduras, pero otras veces sí se requiere, podríamos decir, una interpretación, y por eso, como decía ahorita, la Iglesia es la que está capacitada, la que está, podríamos decir, la que el mismo Señor ha puesto como intérprete en su magisterio, intérprete legítimo, intérprete oficial de la palabra de Dios. Por ponerle un ejemplo, cuando dice la Biblia, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si yo interpreto eso literalmente, estoy cometiendo una barbaridad. El Señor no me está diciendo con eso que me saque los ojos. Me está diciendo que aparte mi vista de aquello que me hace daño a mí, que puede, podríamos decir, calar en mi corazón y llevarme a un pecado más grande, a un pecado mayor. O si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. No puedo yo interpretar la Biblia, podríamos decir, literalmente, sino que tiene un sentido al cual yo debo, podríamos decir, colegir, debo interpretar para hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla,
pueden ser signos. Hay un sentido también espiritual, no solamente hay este sentido espiritual. Por eso también Dios nos habla a través de los acontecimientos. Hemos dicho que Dios se revela a través de palabras, pero también a través de acontecimientos intrínsecamente relacionados, que no podríamos decir se puede separar uno del otro. De tal manera que el acontecimiento confirma la palabra y la palabra esclarece el acontecimiento. Por eso hay este sentido espiritual. Vuelvo a leer lo que nos dice el catecismo con relación a este sentido espiritual en el número 117. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla, pueden ser signos, pueden ser instrumentos de los que Dios me habla, y ahí también me da un sentido teológico. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. El sentido alegórico, una alegoría es una realidad que me habla de otra realidad ulterior, de otra realidad más profunda. Por eso el diluvio, podríamos decir, es una prefiguración del bautismo. ¿Y por qué es una prefiguración del bautismo? Porque en el diluvio aparece primeramente el arca. El arca es símbolo de la iglesia. Los que entran a esa arca, Noé en este caso y su familia, se salvaron porque pusieron su fe en el Señor. Así como el bautismo es obra de la fe, es también el sacramento que nos injerta en la barca de Cristo, dirigida por Pedro. En este caso era Noé el que dirigía, pero Pedro es ahora, podríamos decir, el capitán de la barca del Señor. Pues los que entraron ahí por la fe se salvaron. También en el diluvio quedó, podríamos decir, erradicado el pecado, lo mismo que en el bautismo quedamos sepultados al pecado y renacemos a una nueva vida. Lo mismo, como nos señala el catecismo de la Iglesia Católica, el paso del Mar Rojo también es signo del bautismo. Por eso, así como hizo pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo, por las aguas, donde quedó muerto el faraón, es decir, el pecado, la soberbia, pero los que pusieron su fe en el Señor pasaron a la otra orilla. Así también nosotros los bautizados, que ponemos nuestra fe en el Señor, que estamos también camino a la tierra prometida, no ya una tierra física como era Palestina o Israel, sino la patria del cielo, hemos de pasar por las aguas del bautismo. Por tanto, las Sagradas Escrituras tienen este sentido alegórico. Hemos hablado de un sentido literal, un sentido espiritual, ahora un sentido alegórico. El siguiente sentido es el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción, Siempre en la moral de la iglesia, podríamos decir, hay lo que se da un indicativo y un imperativo. El imperativo es la práctica, podríamos decir, del indicativo, para que podamos entendernos en un sentido gramatical. Por eso podríamos decir, el bautismo implica como sacramento un comportamiento también concordia a mi fe cristiana. Por eso dice San Pablo, si hemos muerto con Cristo, entonces vivamos y hemos renacido a una vida nueva, vivamos acorde al sacramento, a la fe que yo he profesado, a la fe que he celebrado, a la fe que he asumido en mi vida, Entonces hay un sentido moral que se desprende de esa realidad de fe, que yo he acogido en mi vida, Un sentido entonces moral, una práctica existencial. Por eso podríamos decir el cristianismo no es una ideología, no, es un estilo de vida,
es un seguir a Jesucristo tras sus huellas, vivir como Jesús vivió, amar como Jesús amó, vivir, comportarme como Jesús se comportó ante el pobre, ante el sencillo, ante la sexualidad, ante el matrimonio, ante cualquier situación. La vida cristiana tiene, la palabra de Dios tiene entonces esta interpretación moral, interpretación moral. Y el último sentido es el sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria. Así, la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Por tanto, la palabra de Dios tiene también este sentido que nos lleva, podríamos decir, a una realidad que está más allá, que es el reino también de los cielos, el reino de los cielos. Tiene también dirigir nuestra mirada más allá de esta vida concreta y poner nuestros ojos, podríamos decir, en la patria celestial, a la patria que se nos promete, que es importante entonces mirar todos estos sentidos. Hay que estudiar las Sagradas Escrituras teniéndolos en cuenta todos. Sentido literal, sentido espiritual, sentido alegórico, sentido moral y sentido también anagógico. Es decir, este sentido que va más allá de lo puramente terreno y que dirige nuestra mirada hacia la patria del cielo, Poniendo un ejemplo, en este sentido, por ejemplo, el celibato, dice Jesús, que es un signo de lo que ya vamos a vivir más allá, en el reino de Dios, Por eso cuando los discípulos le dicen, bueno, esto es muy duro, ¿quién puede con esto? Dice el Señor, solo aquellos que han recibido este don pueden con eso. Y cuando se quiere poner como el matrimonio, como la última, podríamos decir, la última realidad, hay mucha gente que considera que si no se casa ya como que su vida no tiene sentido. Pues no, dice el Señor, allá en el reino de los cielos vamos a vivir como ángeles. Por eso también la vida celibataria es aquí como un anuncio ya de la vida futura, es un vivir hasta cierto punto de la vida futura y es también es un signo de que podríamos decir todo no se agota en este mundo, que la realidad del matrimonio no es como dice lo que ya me realiza totalmente, no, con nuestra propia castidad y celibato estamos anunciando de que la vida sigue, la vida está más allá, la vida no se agota aquí en la tierra. El matrimonio pasa con las realidades terrenales, por eso cuando una persona queda viudo puede volverse a casar, porque como dice San Pablo es una realidad que anuncia otra que es mayor, que es la unión de Cristo con la iglesia, y el célibe está anunciando esta unión que no es una unión, podríamos decir carnal, sino que es esta unión espiritual, pero que en definitiva es plena, es realizadora. Queridos hermanos, hoy hemos visto al Espíritu Santo como intérprete de las Sagradas Escrituras. Y ese intérprete porque es el primer oyente de la palabra de Dios, como nos dicen los santos padres. El Espíritu y el hombre puede escuchar e interpretar la palabra de Dios porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, es espíritu en el mundo, como dice Karl Rahner. Por eso el Concilio Vaticano II nos habla de 3 criterios para interpretar las Sagradas Escrituras. El primero es estar atento a la unidad y al contenido de toda la palabra de Dios. Hay una unidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una unidad, porque hay un solo espíritu que la inspira, porque el centro de esa revelación es Jesucristo, la palabra eterna de Dios, Padre, el que habló también, de él hablaron los profetas inspirados por el Espíritu, y de él hablaron los apóstoles en los escritos del Nuevo Testamento. El otro criterio es leer la palabra de Dios en la tradición viva de la iglesia, porque esa palabra está más en el corazón de los hombres que en la literalidad, podríamos decir, pura y simple de la palabra de Dios.
y el otro criterio es estar atento a la analogía de la fe. Luego vimos los sentidos de las Sagradas Escrituras y hablábamos de 5 sentidos. Primeramente el sentido literal, luego el sentido espiritual, el sentido moral, el sentido anagógico y el sentido alegórico. 5 sentidos. Por tanto, he de tenerlo en cuenta a la hora también de acercarme a la palabra de Dios. Sentido literal, sentido espiritual, sentido moral, sentido alegórico, sentido anagógico. Espero que haya sido instructivo este programa, que les haya ayudado también. Ustedes pueden seguir interpretando, pueden volver sobre el catecismo, sobre estos números 115 y en adelante. Para seguir profundizando en estos temas también se puede buscar, ya tenemos muchas vías para uno instruirse en la fe. Pues nos vemos en la próxima semana y que el Señor les bendiga a todos ustedes y a sus familiares, y el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.